Buen día chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Eh, hoy vamos a hacer nuestra segunda clase de, de contabilidad básica. Vamos a tratar de volver a entrar en este tema que era patrimonio empresarial, que ya habíamos dado una pequeña pincelada en la clase anterior. Hoy le voy a estar mostrando también la... Ah, esta va a ser una clase. En la siguiente semana vamos a entrar. Les invito a que bajen ya el aplicativo de Zoom en el celular. Y vamos a tratar de hacer una clase digital. ¿Para qué particularmente? Para que de repente todas las dudas, consultas que puedan tener, podamos ir puliendo, ¿verdad? O más dicho, mejor dicho, podamos ir respondiendo a esas incógnitas que de repente puedan surgir dentro de ustedes. Sin ningún tipo de problema, vamos a tratar de avanzar de esa manera en la próxima clase. Y no solamente de temas relacionados a nuestra materia, sino que pueden consultar cualquier otra cosa que no hay ningún tipo de problema, vamos a poder responder. Seguro que si está dentro de nuestro conocimiento vamos a poder responder. Bueno, para iniciar entonces, el patrimonio empresarial. Patrimonio empresarial, definición y composición, dice. Y acá nos dice la definición primeramente, que es, ¿verdad? El patrimonio empresarial es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una empresa debidamente valorados. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. O sea que dentro de ese paquete entra bienes, entra derechos y entra obligaciones. Bienes, todo lo que poseemos, como dice acá, cosas que poseemos. Derechos, deudas que generalmente debemos cobrar, porque es un derecho tener que cobrar una plata que nos deben. Mi derecho cobrar ese dinero, porque seguramente que le habré dado en contrapartida algún tipo de bien, o le habré brindado algún tipo de servicio. Obligaciones, deudas que nosotros tenemos pendiente, y generalmente son las deudas que generalmente tenemos por mercadería que trajimos a la empresa para poder vender sin pagar un solo guaraní, con la con el compromiso de pagar dentro de un tiempo específico, ¿verdad? Entonces esa es la idea particularmente cuando habla de deudas que nosotros tenemos pendientes, y no solamente de ese tipo de deudas, sino que de algunas obligaciones que necesariamente debemos cumplir, como pagar también nuestro IVA general, y dependiendo del rubro en que me manejo, podemos estar pagando el IRE simple, el IRE general o el IRP. Y existe otra serie de impuestos que este año recién se incorporaron a la nueva reforma tributaria. Anteriormente, hasta el año pasado, era el IRASIS general, el IRPC, que era el impuesto al pequeño contribuyente, impuesto a la renta del pequeño contribuyente, y el IRASIS es impuesto a la renta de actividades agropecuarias, o de servicios, de actividades comerciales, industriales o de servicios, mejor digo. Y el IRAGRO, que era de actividades agropecuarias, impuesto a la renta de actividades agropecuarias. Bueno, dice, un negocio va a tener un patrimonio empresarial formado por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que desarrolla. Avanzando un poco con eso, posteriormente a la pucha, esto tengo que sacar de acá.
Ahí. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en los ejemplos. Dice, valoración económica del patrimonio. Para poder valorar el patrimonio, tenemos que considerar estas fórmulas. Bienes más derechos menos obligaciones es igual al valor del patrimonio. ¿Y por qué esto de bienes más derechos? ¿Por qué sumamos bienes y derechos? Porque bienes y derechos es nuestro. En realidad es algo que es nuestro. Y les voy a hacer un ejemplo bastante claro, ¿verdad? La tele, la heladera que tengo, la cocina que tengo, el auto que tengo, la casa que tengo es mía. Y aparte es mía, es de mi propiedad, y eso tiene un valor que yo puedo convertir en efectivo a partir de cuando realizo una venta de esos activos. Ahora bien, ¿qué yo le tengo que añadir a todos esos bienes de repente que tengo? Tengo que añadirle siempre, tengo que añadirle los derechos que tengo de cobrarle a la gente que me debe, por ejemplo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, porque a partir de ese momento, y mientras no estoy cobrando, como que forma parte de un ahorro que estoy teniendo, porque es una plata que en teoría tiene que ser mío. ¿Por qué digo en teoría? Porque de repente si no cobro va a ser el problema. Bueno, pero tiene que ser mío esa plata. Y ahí yo adjunto a los bienes que tengo, y ahí yo veo y encuentro cuánto es el total de activos que yo tengo. Activos son bienes y derechos, y por eso yo adjunto esos dos. Y al adjuntar esos dos significa que tengo que sumar tanto bienes y derechos, y esas obligaciones tengo que restar porque es lo que yo debo, ¿verdad? Es lo que yo tengo que pagar. ¿Y por qué se resta justamente? ¿Y por qué es importante restar? Vamos a suponer, y hacemos este ejemplo de vuelta. Yo tengo la cocina, la heladera, la tele. La cocina, la heladera, la tele. Pero había sido que por la tele todavía no pagué todo. Entonces, o sea, en realidad todavía no pagué nada, traje a crédito y voy a ir pagando de a poco. A partir de ese momento yo tengo que hacer un descuento para saber cuánto es mi patrimonio neto. Patrimonio neto es esa diferencia que existe entre la sumatoria de bienes y derechos menos las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que yo tengo? El de pagar la tele. Si yo hago en especie sin tener en cuenta el dinero, ¿qué yo confirmo en ese caso? Yo confirmo ahí que estoy teniendo simplemente en mi poder como propiedad mía, y que ya es de seguridad patrimonial mía, solamente la cocina y la heladera, porque la tele todavía no pagué todo. Entonces, cuando pague toda por la tele, ahí ya va a pasar a ser como una seguridad patrimonial mía en concreto, ¿verdad? Mientras no pague todo por eso, yo tengo que descontar, porque es una obligación que tengo de pagar, y lo hice esto en una especie para volverlo más fácil. En teoría pues ya es esa tele mía, pero ¿qué es en contrapartida de esa tele? Lo que estoy dando el dinero de esa tele, del valor de esa tele. Pero yo hice este ejemplo de manera con bienes de la casa, simplemente sin tener en cuenta el dinero, justamente para que se pueda entender de qué se trata, ¿verdad? Bueno, a partir de este momento lo que quiero hacer es lo siguiente.
Dice, a este valor se le conoce con el nombre de patrimonio neto. Patrimonio neto. Tuve que apagar un poco la luz porque ya me estaba como que haciendo algunas cosas, o sea, ya me estaba dificultando hacer la lectura de lo que tengo acá proyectado enfrente. A este valor se le conoce con el nombre de neto patrimonial o patrimonio neto. Se le da a la empresa dándonos el verdadero nombre, y voy a sacar esta parte para que puedan ver y colocar en la parte superior ahora. Dice, dándonos el verdadero valor que tiene la empresa para sus accionistas en un momento concreto. Después dice, medición contable del patrimonio. Medición contable del patrimonio. Y esto es muy importante también tener en cuenta. Cuando en principio, cuando se refería por ejemplo al patrimonio neto, cuando nosotros tenemos tres masas patrimoniales, y acá vamos a estar viendo dos de esas masas patrimoniales, que son el activo, que son justamente el activo, y que son el pasivo. Estas dos son masas patrimoniales, y después existe el patrimonio neto, y vamos a tratar de explicar también esa parte. Bueno, voy a mudar en la parte inferior de vuelta de la pantalla para poder entender un poco. Dice, la medición contable del patrimonio. Para medir contablemente el patrimonio haremos uso del balance. El balance está compuesto por dos grandes grupos diferenciados entre el activo y el pasivo. El balance de una empresa se encuentra nivelado siempre en un lado los bienes y derechos de la empresa y en el otro las deudas y obligaciones. Como decíamos al principio, entonces activos son los bienes y derechos, que generalmente son inversión. Y vamos a tratar de explicar por qué son inversión. Todo lo que yo compro, todos los muebles que compro para la empresa, es justamente para que me sirva durante la producción, no solamente dentro de la misma organización, o sea, no solamente dentro de la misma fábrica donde realmente se produce, sino que también en la parte administrativa. Yo necesito de gente que trabaje en la parte operativa, que es la fundamental, la esencial para que funcione la empresa, porque ellos van a garantizar que el producto salga al mercado y a partir de ahí poder realizar esas ventas. Ahora, lo que yo quiero decirles también con esto es lo siguiente, que mientras la parte operativa se encarga de repente de establecer, se enfoca totalmente en la fabricación de ese producto, existe una parte administrativa que se encarga de proveerle a todos los funcionarios de lo que ellos necesitan para poder completar ese proceso, para poder seguir con ese proceso y para poder culminar con el proceso. Entonces, existe entonces como otro grupo, como otro departamento o como otra sección o como podamos llamarlo, que se encarga de respaldar a ese grupo operativo. No solamente de proveerles materiales, por gran parte de eso están también los departamentos que funcionan dentro de la gerencia dentro de la gerencia operativa o que corresponden a esa gerencia operativa. Pero por ejemplo, de encargarse de brindarle el mejor bienestar posible, de por ejemplo a la hora de salir a almorzar, de que tengan todo disponible, las heladeras que necesitan, los microondas que necesita, o sea, el microondas que necesita para poder
recalentar la comida, porque muchas veces no, bueno, esa es la parte nutricional, no voy a entrar mucho si no vamos a perder tiempo, pero para eso y para poder prepararse un cafecito o un jugo o para tomar un cierto jugo durante la comida y así sucesivamente. Y la parte administrativa o la parte de recursos humanos es la que se encarga de todo eso y que forma parte también de la parte administrativa. Y no solamente se encarga de eso, sino que del pago de los salarios de ellos, de la limpieza de todo el local, de la limpieza también del local que ellos, o sea, de la estación, o sea, del local, de los recursos que se utilizan, de los procedimientos que se aplican en cuanto a la relación de comunicación que se hace por correo electrónico como una manera de comprobar que se hizo dicho acto, que se cumplió con dicho pedido, que se realizó dicho pedido y así sucesivamente. Entonces, existen todos esos ambientes y la parte administrativa se dota de mesa, computador, de equipos de informática, de muebles de equipo, de estantes, de artículos de limpieza, de papelería y útiles de oficina y así sucesivamente, que forman parte de esa inversión también, porque se necesita de todos esos materiales, a pesar de que se considera como gasto por su pronta, porque muy prontamente se pone como una materia que se transforma en algo bien rápido en desuso. Entonces se considera como ciertos gastos también, porque es algo así no muy medible, por decir así, hasta que cuesta medir un poco eso. Pero existen como por ejemplo la mesa, las sillas, los equipos de informática que tienen su año de vida útil y que por esa razón son materiales de inversión. Pero existen otros materiales de inversión que son de mayor, de mayor representatividad. Y hablamos en estos casos de las maquinarias. Y que justamente representan la idea o el concepto que tiene la inversión. ¿Y por qué hablo que justamente representan la idea o el concepto que tiene la inversión? Porque inversión es cuando generalmente existen gastos y existe inversión. ¿Cuál es la manera de identificar cuáles son gastos y cuáles son inversión? Porque yo a la hora de gastar saco dinero de mi bolsillo y a la hora de invertir saco dinero de mi bolsillo. O sea, hago de las dos formas, hago esa inversión, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento lo que yo tengo que entrar a considerar es lo siguiente. ¿En qué momento, a partir del cual yo saco plata de mi bolsillo, pasa a ser una inversión? Cuando eso que estoy sacando plata de mi bolsillo y haciendo una compra que no represente dichos gastos, o sea, pueda identificar que sea o gastos o inversión, es cuando me doy cuenta que con ese material o elemento que estoy comprando voy a tener un retorno. Generalmente, ahí se trata de inversión. Pero cuando estoy comprando un elemento, un material que no va a tener un pronto retorno y que no va a tener retorno inclusive, es un gasto. Y en este caso, por ejemplo, la maquinaria yo compro y hago una inversión grandiosa, o sea, gasto o sea que saco mucha plata de mi bolsillo para la adquisición de esa maquinaria, pero en un cierto tiempo ya voy a recuperar el valor de la máquina y no solamente voy a recuperar, a partir de esa recuperación ya voy a ir redituando sobre lo que va a ir produciendo esa máquina. En cambio, por ejemplo,
gasto, yo saco plata de mi bolsillo para gastar por la comida, como y punto, terminó. O sea, no pasó absolutamente, no hubo un retorno muy directo. Y la misma cosa con los artículos de limpieza, por ejemplo. Yo vengo, derramo los artículos de limpieza, limpio, todo desapareció. Aunque represente algo importante la higiene del desarrollo, dentro del ambiente laboral, que es fundamental al momento de motivarle al funcionario. O sea, más que motivar, es una motivación indirecta de encontrarse una persona con un ambiente agradable que le permita realmente adquirir esa voluntad, que le permita encontrar ese sentimiento de voluntad para poder realizar su trabajo. Bueno, y ahí ya estamos explicando entonces cómo diferenciar gasto e inversión un poco. Y las obligaciones y las deudas. ¿Por qué dice financiación? Porque el origen de los fondos muchas veces son propios, y por más que sean propios del empresario que está abriendo su empresa, la empresa pasa a ser como un tercero del empresario. O sea, como una tercera persona pasa a ser del empresario. Entonces, el capital que aporta el empresario para que sea posible esa empresa pasa a ser una deuda de la empresa con el propietario. O sea que quien está financiando al final la empresa es el propietario. Cuando el propietario no tiene el dinero suficiente para financiar toda su empresa, que generalmente sucede que la gente o estos empresarios o la parte o los representantes legales de dicha empresa se acercan hasta una institución financiera para solicitar un préstamo en la cual sea el origen de los fondos para el desarrollo de la empresa. Entonces, al prestar ese dinero, el que está financiando realmente ese proyecto es una institución financiera, pero evidentemente está financiando porque te está prestando el dinero, pero el compromiso que vos tenés de pagar, por el compromiso que vos tenés de pagarles a ellos por ese préstamo que te están otorgando. Pero obviamente que la empresa sigue siendo solamente tuya. No es que sea de ellos, no es que al financiarte con el préstamo que te están dando ya pasa a ser de ellos también, no, en absoluto, sino que sigue siendo tuyo, pero ahí vos asumiste un compromiso con esa institución financiera de pago, que si se cumplen con todo lo establecido no va a haber ningún tipo de problema, porque cuando se realizan ese tipo de operaciones generalmente como que se plantean también algunas, se ofrecen también como una medida de seguridad para las instituciones financieras, como un bien se ofrece, se me fue el término ahora, como una garantía en el caso de que no se cumpla con ese compromiso. Y la garantía hasta puede pasar a ser la propia empresa, pero en el hipotético caso que no se cumpla con el compromiso. Bueno, ahora vamos a pasar a las partes del activo y del pasivo. Y este es el balance generalmente inmovilizado, dice. Y vamos a tratar de irnos de la manera más pronta y rápida. Dice, el activo inmovilizado. El activo inmovilizado es todo aquello o no circulante, muchas veces se conoce. ¿Por qué? Porque es un activo que no se mueve, que no se puede mover. Por ejemplo, las maquinarias se instalan en un lugar y no se mueven. O sea, existe una dificultad para mover dichos bienes de una manera pronta y fácil. Entonces, y están los circulantes, o los que se pueden
mover en todo caso. ¿Cuál es el, por qué existe esa diferencia y cuáles son esos circulantes? Generalmente esos circulantes son el dinero que se pueden mover de una manera muy fácil. Existe un flujo de entrada y salida que puede tener un volumen muy alto dentro de un cierto tiempo mercantil dentro de una empresa. Y no solamente el dinero, están los documentos que puede haber. Por ejemplo, yo me voy, compro mercadería y facturas, créditos. Los créditos pueden ser también como algo circulante y los bienes y las mercaderías pueden ser algo bastante circulante, ¿verdad? ¿Y por qué circulante? Porque compra y venta de bienes, y en esa compra de venta y bienes hay una entrada y una salida en forma permanente. También están, por ejemplo, los cheques que generalmente se emiten y se utilizan como banco, que generalmente yo puedo utilizar como tratando de, de una manera más sencilla, en vez de estar utilizando el dinero, estoy utilizando un cheque como una garantía de que no se me, en ese transporte del volumen de dinero, no exista algún tipo de riesgo que pueda facilitar el extravío o hasta cierto arrebato por parte de otras personas. Entonces utilizan como medio de cambio alternativo algunas personas y así sucesivamente, ¿verdad? Y ahora estamos con el pasivo, que son los recursos propios. Los recursos propios son, como ya le había dicho, el capital propio del empresario que aporta para la generación de la empresa. El pasivo exigible a largo plazo. Generalmente el pasivo exigible a largo plazo trata de las deudas a largo plazo. Y esas deudas, cuando generalmente consideramos deuda a largo plazo, cuando es superior a un año. Y después está el pasivo exigible a corto plazo, que son deudas que son inferiores a ese plazo de un año. Bueno. Como ejemplos de pasivos de inmovilizados son los edificios, son los mobiliarios de la empresa, son los vehículos de la empresa, por más que sea robado y estén circulando por las avenidas, por las calles, y eso hace de que la idea no sea que tenga, o sea, que al fijarme así, al observar, de repente diga que no está inmovilizado, sino que está circulando. Pero el concepto está en que eso es algo que no está entrando ni saliendo de una manera como se le considera a la mercadería, por ejemplo. O sea que el auto que yo tengo ahora voy a seguir teniendo hasta fin de año. No es que voy a tener un auto ahora y la otra semana ya voy a tener un auto. En ese caso seguramente que si entra y sale un auto sería mercadería y no sería un inmovilizado, ¿verdad? ¿Por qué inmovilizado? Y justamente por eso, porque tengo durante un largo periodo de tiempo, en este caso los rodados tienen un periodo de vida útil de 5 años. Bueno, los circulantes y los ejemplos de circulantes, también las existencias, que generalmente son las mercaderías, el dinero en los bancos, los dineros prestados a menos de un año y las deudas de los clientes también, ¿verdad? Que las deudas de clientes que me pagan en menos de un año. Recursos propios integra el patrimonio neto, dice, como el capital, las reservas de la empresa y los beneficios que queda para la empresa después de la generación después de que eso haya sido después de una evaluación final que se hace a fin de año. Se trata de ver si hubo pérdida o ganancia, y si hubo ganancia quedan los beneficios para la empresa
y las reservas se establecen son como un capital de contingencia en el hipotético caso de que exista alguna situación desafortunada, ¿verdad? O un infortunio, por decir así. Bueno, ahora activo, inversión. Bueno, ya creo que con esto vamos a terminar con esta parte. Vamos a ir acelerando de repente con esto con estos vamos a ir acelerando ahora la cuenta de resultados y composición, ingresos y gastos. Vamos a ir acelerando lo más pronto posible en realidad, y para entrar prontamente a la parte práctica, porque la idea de todo esto en realidad es que podamos contrastar esto con la realidad o con la práctica, para que sea algo más efectivo y más contundente el aprendizaje que podamos tener con todo esto. Pero nunca es importante dejar de lado el conocimiento teórico, porque es lo que nos va a dar la forma para poder construir estos estudios, que son muy necesarios, por cierto, para toda institución, empresa u organización. Ingresos y gastos, dice. Los ingresos son los beneficios. Voy a tratar de resumir esto. Los ingresos son todo lo que realmente ingresa a la empresa, y los gastos es todo lo que nosotros generamos. Inclusive acá son como beneficios y pérdidas. Esto generalmente se hace en un apartado aparte. Les voy a estar pasando también este material. ¿Por qué digo en un apartado aparte? Porque cuando hacemos el balance general, existe un apartado donde se analiza particularmente lo que se llama el balance general, que generalmente está constituido por el activo y el pasivo, donde hay también un flujo de efectivo, donde entra dinero y sale dinero. Y en eso que entra dinero y sale dinero, terminando un poco con lo que habíamos visto en la sección anterior, bueno, en el activo, por ejemplo, esta caja que entra y sale permanentemente, y eso permanece dentro del activo. Y después está el pasivo, que sale dinero cuando pagamos algo, cuando estamos debiendo algo por sobre todas las cosas. Y están los bienes y todo eso. Pero después hay otro apartado donde se analiza el estado de resultados. ¿Y qué implica ese estado de resultados? Implica ganancias y pérdidas. Eso de ganancias y pérdidas, la construcción del pasivo y del activo generalmente se puede prolongar por periodos largos. En cambio, en los estados de resultados los periodos son válidos solamente por un año. ¿Por qué? Porque es ahí donde se termina o se culmina la precisión exacta del comportamiento de la empresa en cuanto a la pérdida o a la ganancia que tuvo. Si tuvo pérdida, se registra que tuvo pérdida y se pasa al siguiente periodo, o sea, solamente como un modo de información de que tuvo pérdida. Y si tuvo ganancia, se paga un cierto impuesto que es una renta en forma anual que se debe de pagar por el simple hecho de que tuvimos beneficio durante un año. ¿Y por qué se paga esa renta durante un año? Es importante aclarar eso, porque es importante que nosotros, mediante estos impuestos, tratemos de ayudar con los gastos sociales de un país. Y por decir así, este funcionario que está trabajando dentro de mi empresa tiene que acceder a una institución pública de educación y a una institución pública de salud
para que se pueda cuidar saludablemente, y en la medida que él esté saludablemente bien, obviamente que va a producir más dentro de mi empresa, y en la medida que se capacite voy a poder, o sea, va a producir mucho más de lo que anteriormente producía, y eso le va a beneficiar también a mi empresa. Entonces nosotros, hasta que tenemos esa necesidad de pagar un impuesto a la renta a fin de año, y siempre es muy importante eso, pagar el impuesto, porque ahí estamos contribuyendo. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? De que al final existe un retorno, y siempre es importante pagar ese impuesto. Aparte de eso, que tenemos que reconocer que estamos utilizando un territorio, nos están dando la oportunidad de ejercer una actividad dentro de un territorio, y estamos aprovechando los recursos de ese territorio, tanto naturales como su propia gente. Entonces es importante reconocer todo eso a la hora de poder pagar los impuestos con mucho gusto. Entonces vamos a pagar eso, vamos a estar pagando eso, si es que tenemos ganancias. Si no tenemos ganancias, vamos a tener pérdida. La idea es que de repente no tengamos, la idea es, puede pasar de que inicialmente no tengamos pérdida, o puede ser que como esta pandemia tengamos se pueden presentar situaciones o factores externos que escapan del control de la organización, y eso hace posible de que exista un comportamiento de mercado que no permita regular nuestros ingresos, o sea que nuestros ingresos estén condicionados en cierto sentido, y hace que en esa condición tengamos pérdida también dentro de la empresa. O inicialmente nos cuesta primeramente desarrollar el mercado, y eso hace que también podamos tener pérdida, y podemos tener pérdida, ¿verdad? Solamente que se vuelve un poco complicado entender que cuando tengamos durante varios periodos de tiempo pérdida dentro de mi empresa, no entender de que es necesario cerrar antes que pueda entrar en una situación catastrófica, y que pueda ser realmente, o sea, como ya mencioné recientemente, algo que me pueda destrozar completamente económicamente, o todo el capital que de repente tenía. No tomar una medida a tiempo sería, por ejemplo, una de las claves. Esa diferencia, ¿cómo yo calculo esa diferencia? Tengo unos ingresos que generalmente se generan por ventas o por comisiones que estoy cobrando al participar en la venta de otros productos, pero que pertenecen a otras empresas, o en algunos intereses que generalmente aplico, por ayudarle a cobrar a otra empresa cierta deuda, o yo quedarme con la deuda de otras empresas y poder cobrar a partir de ahí. Y puede haber otros tipos de ingresos. Todos esos ingresos yo necesito de repente descontar con los gastos que estoy haciendo, y los gastos pueden ser tanto de inversión como de administrativos, de manutención, por decir así, por ejemplo, o de conservación. Por ejemplo, entonces el pagar el alquiler del local, el pagar el mantenimiento de las máquinas, el pagar una serie de cosas que implica gastos, ¿verdad? El pagar agua, luz, teléfono, el pagar funcionarios administrativos, y una serie de cosas como son los gastos. Y también implica el pagar artículos de limpieza. Y también implica la parte de inversión, ¿verdad? Que significa
en adquirir la cantidad de empleados necesarios para la producción de dichos bienes, para la multiplicación de bienes, el pagar horas extras para la producción de mayor cantidad de bienes, el pagar luz y luz para que las máquinas puedan funcionar, o energía eléctrica en todo caso, y así sucesivamente, cosas que refieren de inversión. Entonces juntamos todo eso y al final hacemos como una resta de lo que en principio les dije que era de ganancia y lo que en principio les dije que eran de pérdida. Ganancias y pérdidas son las columnas, y a partir de ese momento nosotros empezamos a hacer un descuento de lo que ingresó dentro de la empresa y lo que salió dentro de esa empresa, de esa empresa. Vamos a ir viendo específicamente qué es lo que ingresa y qué es lo que sale en próximas clases. Entonces yo veo lo que ingresó y lo que salió, hago una resta. Si la pérdida es superior, obviamente que tengo pérdida, pero si la ganancia es superior, obviamente que tengo ganancia, y eso hace que tenga que pagar un impuesto a la renta que generalmente es el 10%, que pago en forma anual en el siguiente periodo, ¿verdad? Correspondiente al periodo anterior. Bueno, ahora vamos avanzando un poco con la clase. El principio, este plan general contable y principio de cuentas vamos a ingresar en una siguiente clase, y desde ya les agradezco por la atención. Espero que no se aburran con la clase, y voy a estar enviando, de ser posible, esta semana este video, el video explicativo sobre esto, y ya algunas tareas sobre todos estos temas para que puedan ir realizando, ¿verdad? Desde ya muchísimas gracias, como de vuelta, por la atención, y vamos a tratar de cortar con la explicación.